Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, hay asientos libres por aquí. Ir ocupándolo, por favor. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia. Se nota la convocatoria aquí de nuestro querido amigo Emilio. Hacía algunas presentaciones que no tenían lleno como este. Bueno, el motivo que nos reúne aquí esta tarde es la presentación del último libro de Emilio Caparra, Fernando VII, un rey deseado y detestado, premio Alfreda, premio Comillas, al cual le damos las gracias por haber elegido una vez más a este espacio para hacer la presentación de su libro. Muchas gracias, Emilio. Para hacer la presentación contamos con la presencia de Enrique Jiménez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, al cual le agradecemos también la presentación en esta mesa. Muchas gracias, Enrique. Y le paso la palabra ya. Bien, gracias, Fernando. No sé si se oye bien, me tengo que acercar. Esta se ilumina cuando me ve. Julio Iglesias. Bien, cuando algunos como yo ha vivido en la Universidad Española más de 40 años, la verdad es que puede decir lo de aquel replicante de una película que todos ustedes conocen, la de Blade Runner. Decía aquel sujeto: he visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. No me voy a referir a la Universidad Juan Carlos I, pero uno de esos momentos fue cuando entré por primera y única vez en el Departamento de Historia de la Universidad de Navarra del Opus Dei. No lo creerán, pero quien presidía aquel espacio académico era un gran retrato de Fernando VII, que había colocado en aquel lugar preferente el padre Suárez de Verdeja. En el año 2000, ya saben, se conmemoraba la instauración de la dinastía Borbón en España. Y una muy querida colega madrileña comentó que ningún monarca de esa casa resultaba más difícil de estudiar que Fernando VII. Y quizá ninguno con tan mala fama entre los monarcas españoles, si exceptuamos a Carlos II, el último de los Austrias, aquel del que llegó a decirse que todo su reinado fue una serie ininterrumpida de calamidades. Y lo cierto es que tanto Carlos II como Fernando VII presentan rasgos que yo calificaría de inquietantes, por no decir oscuros. Ambos monarcas vivieron un final de época, la de Carlos II con el ocaso definitivo de una dinastía, pero también de un modelo político frágil, con graves fracturas internas, la desaparición de un modelo de valores, y Fernando VII vivió las postrimerías del antiguo régimen. El nacimiento del régimen liberal, con lo que comporta de consumación de una época, esa época que había estado vigente desde el siglo XV. Hay una frase de John Eliot que está dedicada al último de los Austrias, a este Carlos II, que hablaba y dijo textualmente: aquella soberana mediocridad moral e insolvencia intelectual. Es una frase que podría aplicarse plenamente a nuestro personaje, a Fernando VII. Pero son muchas las diferencias biográficas entre estos dos monarcas.
Carlos II era hijo, como saben, de Felipe IV, un rey al que llamaban el Grande. Si bien Quevedo supo poner sordina a tanta grandeza cuando observó que era grande, pero a la manera de los hoyos. Más grande cuanto más tierra se le quita. No fue Carlos un rey querido ni un rey anhelado, como sí lo sería Fernando. Ambos llegaron al trono de manera accidental. Carlos es el 7º hijo de Felipe IV y de su sobrina Mariana. Fernando es el 5º de los hijos de Carlos IV y de su prima carnal María Luisa de Parma. Bueno, no me voy a atrever a calibrar el efecto de la consanguinidad, que es un tema muy delicado. Pero en esta biografía lo que queda de manifiesto es que tuvo una salud delicada. Después de un periodo de lactancia, Fernando era un hombre débil, un niño débil, por lo que se prestó más atención a su robustecimiento físico que a su fortalecimiento intelectual. Así todo parece que destacó en el billar y en el juego de naipes. En su etapa formativa, el profesor La Parra destaca la figura central del canónigo Escóiquiz, personaje muy influyente, personaje tan influyente que Miguel Artola decía en sus clases que era quien sembró en el adolescente Fernando las sospechas sobre su madre. Lo que parece cierto es que Escóiquiz poseía, en escala menor, algunos de los rasgos que cabría aplicar a su aventajado alumno, el entonces príncipe de Asturias. Escóiquiz era como este, egoísta, adulador cuando convenía a sus propósitos, desleal con quien lo había halagado, un preceptor receloso, un hombre desconfiado, suspicaz. Podríamos decir, un Fernando VII en miniatura. Con tal maestro podríamos sospechar que Fernando fuese un príncipe inculto. Pero uno lee la biografía y se encuentra con que es un tópico que el profesor La Parra desmonta con su aproximación a su educación primera, a su biblioteca. Aunque estuviera más interesado por la encuadernación que por la lectura, pero se llegó a decir, ya en edad muy avanzada, en 1829, que su primer desvanecimiento se produjo como consecuencia de ponerse a leer después de comer. Saben que esto puede producir efectos nocivos para la salud. Era un hombre aficionado, por lo que leemos, a las ciencias, sobre todo a la física, a la química. Perdón, era un hombre que hablaba francés, sabía valorar la pintura, lo sabía hacer como Carlos IV, como su padre, mantuvo como primer pintor de cámara a Goya, quien lo retrató hasta en 6 ocasiones. Lo que quizá no llegó a percibir Fernando fue que Goya, para acumular algunos de esos retratos, en particular uno que se reproduce en el texto, el de 1814, donde Fernando VII aparece con su manto real, con toda la simbología regia, siempre opuso a esos atributos la fealdad, la vulgaridad del retratado. En fin, tuvo a Vicente López como su pintor favorito, lo cual es una estupenda elección. De esta biografía yo creo que se concluye que Fernando fue un príncipe y un rey popular. Supo manejar con una gran habilidad
su dignidad, primero como Borbón, a eso fue siempre muy sensible, pero combinarla con la campechanía, esa combinación de orgullo real con la apariencia de sencillez, de franqueza, de cordialidad, el ser o el presentarse ante los demás como un hombre llano, yo creo que es un elemento constitutivo del gen borbónico, una señal de identidad de la familia. Hace un momento he hablado de desconfianza, de que como príncipe y luego como rey fue un hombre sumamente receloso. Yo no tengo capacidad para la psicología, bueno, la verdad es que tampoco creo mucho en ella, pero es probable que las personas suspicaces puedan verse influidas por esposas liantes, por mujeres conspiradoras, y más si la esposa es hija de la reina de Nápoles, de María Carolina de Austria, porque María Carolina de Austria es una de las reinas más trapisondistas de la historia del XVIII. Esta primera esposa de Fernando VII, María Antonia de Nápoles, era su prima hermana, había heredado de su madre su pasión por la política, pero de la política en letra pequeña. Es decir, por entrometerse donde no debía, por su inclinación por el chismorreo. Gracias a esa falta de discreción, gracias a esa afición por el cotilleo, el profesor Navarra ha podido reconstruir nada menos que la intimidad de los primeros tiempos de un matrimonio que fue decepcionante para la entonces princesa de Asturias. Piensen que tardó en consumarse nada menos que 11 meses. 11 meses en consumarse el matrimonio. En fin, esto es algo que no deja en buen lugar a un cejijunto como era el príncipe de Asturias. Pero más allá de estos detalles, María Antonia, la princesa de Asturias, dio, me van a permitir que utilice esa expresión, la tabarra, o por decirlo de otra manera también hoy actual, dio la matraca, y la dio a su marido sobre la posición que ella pensaba marginada en su relación con los padres y en particular con Godoy, el hombre de confianza de los reyes, a la que la princesa de Asturias era tan hostil como lo era hacia su suegra, la reina, María Luisa, de la que decía que es una mujer perversa y que ésta le correspondía con el mismo afecto, un afecto de suegra. La reina la calificaba de diabólica sierpe. Bueno, no entraré en relaciones entre reinas y suegras mientras no reciba un contrato sustancioso de Telecinco. Podremos hablar del tema. En el libro se analiza con una precisión magnífica la formación del llamado Partido Fernandino. Partido en la propia corte, quiénes eran sus componentes que iban desde miembros relevantes, muy relevantes de la nobleza, los duques del Infantado y de San Carlos, hasta el propio infante don Antonio Pascual, el hijo de Carlos III, por lo tanto tío de Fernando, y que también sentían por Godoy lo que yo llamaría el odio borbónico, que es, según dicen los especialistas, un odio duradero, profundo.
Cuando su primera mujer, María Antonia, muere en 1806, muere joven, muere a los 21 años, con ella desaparecen en Palacio los sones del arpa, a la que ella era muy aficionada. Fernando se apoya en la camarilla. Este término, este concepto, creo que está muy bien analizado en el libro. Una camarilla, un grupo cada vez más hostil a Godoy, y la búsqueda de una nueva esposa para un viudo de 23 años, sobre todo que diera un heredero a la monarquía, es un capítulo, si antes yo hablaba de pequeña política, ahora es un capítulo de alta política. Pues no otra cosa, es un matrimonio real. Se sigue con un gran detalle en el libro todo ese proceso, pues en ese enredo, en esa búsqueda de nueva esposa, hubo candidatas para todos los gustos, incluso hasta una sobrina de Napoleón. Así que ya tenemos conspiraciones matrimoniales junto con conspiraciones políticas. Primero la del Escorial, luego la de Aranjuez, esta exitosa porque produce la abdicación del rey, la abdicación en su hijo Fernando, la caída de Godoy y, lógicamente, el premio a los miembros de la camarilla, de su partido. Estas dos conspiraciones, el Escorial, el Aranjuez, están analizadas en el libro como golpes de Estado. Y lo están con maestría, con conocimiento, pero en ellas se muestra la bajeza moral del príncipe de Asturias en las campañas incalificables para desacreditar a su madre, pero también la gran capacidad que tiene Fernando para la intriga, para eso hoy tan de moda, que llaman populismo. Si bien Fernando fracasa en su intento de ganarse la confianza de Napoleón, a pesar de que pone en ese intento pues toda su gran capacidad de servilismo, de adulación, que a veces resultan repulsivas, un sostén que, como señala reiteradamente Emilio en el texto, Napoleón era la piedra angular de la política europea del momento. Fernando VII fue rey pues mes y medio, porque tuvo que abdicar en ese momento humillante de Bayona. Yo creo que a Fernando le gustaba mandar, pero era un hombre que no sabía decidir. Es una triste realidad para cualquier gobernante que le guste mandar y, sin embargo, que no sepa decidir. Y lo digo porque eso vale para políticos, sean del siglo XIX, del XX o del XXI. El análisis del exilio del rey es, como lo diría, pues sencillamente magistral. Es muy elocuente para conocer mejor la difícil personalidad del rey. Fernando vivió 6 años de aislamiento, que no son años de encierro. Él no estuvo encerrado, estuvo aislado en un palacio imponente. Yo he entrado en internet a ver el Palacio de Talleyrand y verdaderamente no se parece en nada al Condesito que tengo yo en Sella, ni de lejos. Él le llamaba casa de campo. Fernando en eso era muy especial. Pero son 6 años de tedio. Hacía veladas musicales, estrechó lazos
con su hermano Carlos, futuro Carlos V, el rey de los carlistas, y en los que Fernando da unas pruebas de adulación sencillamente humillante hacia Napoleón. Incluso le llega a solicitar que lo adopte como hijo suyo. Y además sin noticias fidedignas de lo que sucedía en España. Él no tiene conocimiento de lo que está sucediendo en la península. Y no lo tiene hasta la firma del Tratado de Valencia de finales de 1813. Y luego tiene que regresar a España. Un viaje de regreso que acaba con la firma en Valencia de ese famoso manifiesto de los persas, ese decreto de 4 de mayo de 1814, que es otro de los golpes de Estado que sucesivamente se van produciendo a lo largo de este reinado. Quisiera subrayar, porque lo hace Emilio reiteradamente, que se debe a la ingenuidad de los liberales. Pero con eso se deroga la Constitución de Cádiz, si bien en el libro se deja, creo que meridianamente claro, un aspecto que habitualmente se pasa por alto. El aspecto de que con el manifiesto de los persas, es decir, en 1814, no se restaura plenamente el antiguo régimen. Como si esos 6 años que ha pasado Fernando en el exilio, esos 6 años que han transcurrido desde que salió de España, no hubieran existido, hubieran sido una especie de mal sueño. Como señala Emilio, como señala el profesor Laparra, Fernando VII no fue rey absoluto como lo habían sido sus antepasados. Incluso él restaura la Inquisición, pero la Inquisición restaurada por Fernando VII no es el Santo Oficio que había funcionado en España. No era el tribunal que estaba pendiente de vigilar la ortodoxia religiosa. La Inquisición restaurada por Fernando VII es un medio útil para la represión política. Y dio pruebas casi siempre de un don que tenía Fernando, que no se le puede negar, que es una gran habilidad. Fue habilidoso cuando dijo esa famosa frase que todos conocemos de marchemos yo el primero por la senda constitucional, cuando se levanta Riego en Cabezas de San Juan en 1820 y se restaura el liberalismo. Esa etapa del trienio, esos 3 años de liberalismo, se abordan con una neutralidad exquisita en el libro. Porque en el libro se demuestra que Fernando VII, como un hipócrita excelso, que es como se le debe calificar, es el motor del movimiento contrarrevolucionario. Pero lo que hay que señalar, y en estos tiempos que corren, que es muy conveniente subrayarlo, es la simpleza inconsciente de los liberales. Unos liberales que están enfrascados en un frustrante enfrentamiento entre moderados y exaltados. Eso que tantas veces ha maniatado a lo que podríamos llamar, bueno, esto es llamarlo sin mucho rigor y con un cierto o con un excesivo anacronismo, la España progresista, que es una cosa que nos suena bien, pero que en realidad es una España de frustraciones sin cuento.
Bueno, para decirlo mejor, es decir, para expresarlo no con mis palabras y con las palabras del propio Laparra, y habría aquí que abrir comillas, los liberales tenían un punto flaco: su división interna. Les debe sonar, ¿verdad? Y Fernando VII tenía también, en palabras del propio monarca, palabras que él dirigió a los miembros del gobierno liberal, tenía Fernando VII nada menos que 3 huevos y más cojones que Dios. Son palabras de Fernando VII dirigidas al gobierno en presencia de los ministros. Un rey capaz de ser vulgar hasta esos extremos y al mismo tiempo decirle a su futura esposa palabras que de tan ridículas pues resultan inverosímiles, decirle a la futura esposa, a la novia del entonces rey: el corazón me hace titití, señal de que me muero por titití. Con 3 huevos, más cojones que Dios, escriba estas frases, pues solo por eso ya sería digno de estudio. La Constitución del 12 fracasó y fue empujada al final del trienio por la acción exterior, por los 100.000 hijos de San Luis, pero sobre todo por la propia división en facciones. Trajo 10 años de reinado, lo que en los libros que todos hemos estudiado aparece como la década ominosa. Pero a la vista de las muchas páginas que se dedican en el libro, esa denominación de década ominosa es una denominación revisable. Ominoso o ominosa, fueron esos 10 años abominables, execrables, repugnantes, abyectos, los sinónimos que podemos encontrar a lo de ominoso o ominosa. Bien, los juicios en historia, desde mi punto de vista, pues nunca son apropiados. Pues los juicios en historia sirven para sentenciar, pero pocas veces sirven para explicar. Yo creo que la labor del historiador es no dictar sentencia, para eso están los jueces, sino para intentar explicar. Yo no creo en eso que los clásicos llamaban el tribunal de la historia. Como dijo Shakespeare, y así me doy un poquito de rumbo, en el Julio César, lo digo porque hoy viene al cuento, cuando a Rajoy se le ha puesto cara de bruto, me refiero a Bruto, el del puñal. Decía Shakespeare en su Julio César: los males que hacen las personas viven después de ellas. El bien se entierra con sus huesos. Después de Fernando VII, lo que quedó viva es lo evidente, su doblez, los excesos de la represión, donde la pena capital fue aplicada sin demasiados escrúpulos. Ahí está el caso de Mariana Pineda, ejecutada al garrote, el fusilamiento sin juicio pintado por el alcoyano Gilbert de Torrijos y sus compañeros en la playa de Málaga. Pervivieron, después de la muerte de Fernando, sus muchos males, es verdad, pero en el libro se desentierran los huesos. Y eso es algo importante.
y se explican los huesos de una biografía compleja. Es verdad, persiguió con saña a los liberales, pero también persiguió a los que llamaríamos ultraderechistas. Ahorcó al empecinado, ahorcó a Riego, pero fusiló al ultra Bessiers. No restauró la Inquisición cuando fue abolida durante el trienio, entre otras cosas porque ya no le era útil. Fernando ya contaba con un cuerpo de policía eficaz. Pero lo cierto es que no lo hizo enfrentándose a quienes se lo exigían, desde lo que hoy llamaríamos la extrema derecha. Tampoco Fernando fue un rey teocrático. Y esto es importante porque tuvo siempre presente cierto regalismo que había heredado de sus antepasados borbónicos. Las relaciones con la Iglesia de Fernando VII fueron muy particulares y desde luego se desmienten en el libro leyendas como esa de Calomarde, que le respondió a la infanta Luisa Carlota aquello de: señora, manos blancas no ofenden, cuando cabría esperar de la lectura del libro que Calomarde, en lugar de decir esas bonitas palabras, si hubiera sido abofeteado por la infanta, él mismo la hubiera estrangulado con sus propias manos. La conservación del régimen fue el objetivo máximo de Fernando. Estuvo obsesionado por tener un descendiente a quien transmitir la corona, y a la supervivencia del régimen se dirigieron las tímidas reformas de los años finales del reinado, que no fueron pocas ni baladíes. Ahí está la Bolsa de Madrid, el Código de Comercio, el Ministerio de Fomento. Como se dice en el libro, eso dio un cierto sesgo de modernidad, pero sin alterar la naturaleza de lo que Fernando llamaba la monarquía sola y pura. Para acabar, los hispanistas anglosajones han venido reiterando desde antes de Gerald Brennan que los historiadores españoles eran poco proclives a escribir biografías. La realidad es que esa afirmación ya está superada. En los últimos tiempos han aparecido biografías muy estimables. Yo solamente me voy a referir pues a las que han aparecido en el periodo que me resulta familiar. Ha aparecido la de Isabel de Farnesio, la de Fernando VI, la del Marqués de la Ensenada, la de Carlos III, la de Campomanes, la de Grimaldi, la de Florida Blanca, Rafa Sirven, que no sé si está por aquí, escribió una biografía de Francisco Amorós. Incluso una española ha escrito una estupendísima biografía de un inglés, de un hispanista inglés como Raymond Carr. María Jesús González tiene una biografía excelente que se titula La curiosidad del zorro. Pues Emilio La Parra ya había escrito una magnífica biografía de Godoy, y ahora nos ofrece esta biografía ejemplar, repito, sobre un personaje difícil, un personaje enrevesado, y lo ha hecho desde la convicción, una convicción que yo comparto, de que el material de que está hecha la historia es lo accidental, el fruto de elecciones personales, donde el determinismo ocupa un lugar muy secundario. Para mí, y yo creo que para Emilio también, el hombre es el principal protagonista de la historia. Y este es, permítame Emilio que te lo diga, un libro inteligente, un libro que contiene, por supuesto, una vasta cantidad de trabajo, pero es
un texto sutil, un texto complejo y perfectamente imbricado en esa tradición anglosajona que tanto envidio en el género biográfico. Es decir, tiene belleza formal, tiene estilo cuidado, tiene claridad en la narración. Yo no puedo imaginar que nadie pueda escribir una biografía mejor que esta, que hoy tengo pues la satisfacción de poder presentar ante ustedes, gracias a la generosidad y a la amistad de su autora. Y cuando entraba, alguien me ha pasado una nota que me ha dicho que tuviera, por favor, el gesto de leerla. Dice: no olvides decir que Emilio es un buen marido, un gran padre y un mejor abuelo. Todo lo demás que digas es secundario. Bueno, yo me van a permitir que hable de pie, primero porque mi altura es considerable y en segundo lugar porque he observado a lo largo de la exposición de Enrique que existía cierto movimiento de cabeza, de cuello, etcétera, estiramientos, y como esto es una librería y no un lugar de gimnasia, pues hablo de pie. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí en torno a Fernando VII y naturalmente porque es una muestra que yo agradezco y agradezco de verdad muchísimo de amistad. Muchas gracias a Enrique por lo que ha dicho, por la exposición. Al final estaba un poco exagerado, no en cuanto a los abuelos, ni siquiera a los hijos, y tampoco a la mujer, sino por otros calificativos que me ha lanzado, pero bueno, eso la amistad también lo permite. Y quiero agradecerle mucho a Fernando Linde la posibilidad de hacer la presentación en este lugar. Yo tenía mucho interés en hacer la presentación de este libro. Yo no sé si será el último que escriba, pero por lo menos será de los últimos, en la librería 80 Mundos. Aquí presenté otros libros y aquí quería yo hacerlo. Entre otros motivos, por agradecimiento hacia Fernando, por otras ocasiones, y por otra razón, porque no hay libro si no existen libreros y no existen editores, si no existen buenos libreros y si no existen buenos editores. Evidentemente que se necesita un autor, pero estas dos son condiciones, a mi juicio, indispensables para que un libro pueda tener vida. Y hay otra cosa en los libros, sobre todo en los libros estos, en los libros de historia. Una biografía es una forma de hacer historia. En los libros de historia hay otra cosa que es sustancial, en mi opinión, y es la colaboración. Este libro lo firmo yo, efectivamente, pero yo debo mucho a muchas personas, y no me refiero solo a todas aquellas que han sido mis maestros, mis profesores, etc., sino a diversas, que son bastantes personas, que han contribuido en la redacción de este libro, que me han dado noticias, que me han clarificado ideas, que me han proporcionado puntos de vista, que me han corregido cosas, etc. Antes de darlo a la imprenta, el libro fue leído detenidamente por importantes historiadores, entre otros Enrique Jiménez y María Ángeles Casado. Aparte de ello, compañeros de departamento y amigos me han proporcionado noticias, datos
etcétera. Todas estas personas tienen un papel fundamental en la elaboración del libro. Y un elemento que quiero subrayar. Este libro debe mucho también al trabajo de dos alumnos míos que realizaron recientemente la tesis doctoral, que ya está presentada, etcétera. O sea, que no me aprovecho de su trabajo, lo cito, no me aprovecho, que son Víctor Sánchez Martín y María del Mar Alarcón. El primero hizo un excelente trabajo sobre el riego y la segunda una biografía, desde mi punto de vista magnífica, sobre el Duque del Infantado. Y hay algunos elementos novedosos en la biografía de Fernando VII que se deben al trabajo de estas dos personas. Esto es lo que indica que esa manía de que el alumno llega más que el profesor o que el alumno contribuye al conocimiento a incrementar la sabiduría, si es que se da del profesor, en este caso es real y les tengo un agradecimiento especial. Y no voy a entrar en el contenido del libro porque confío que todos ustedes lo van a leer antes o después. Cuesta un poquito de tiempo, pero al final se puede leer, sino a decir, como somos amigos, la mayoría, la inmensa mayoría, ¿por qué me lancé yo a escribir esta biografía? Que, como ha dicho muy bien Enrique, inicialmente parece una biografía compleja, por una parte, y por otra, hombre, un poco desagradable dedicarte a un personaje, Fernando VII, denigrado intensamente por todos. Fernando VII no ha tenido defensores en realidad. ¿Por qué no ha tenido defensores? Porque es que al final de su vida persiguió a unos y a otros, persiguió a los liberales y persiguió a los ultrarrealistas, a los ultraconservadores. Y naturalmente la tradición liberal española, que luego ha dado lugar a las situaciones actuales, y la tradición conservadora española, pasando por el también de don Marcelino Méndez Pelayo y todos los teóricos del franquismo, los historiadores o lo que se quiera del franquismo hasta nuestros días, pues toda esta gente a Fernando VII lo ve mal porque lo considera un enemigo, por unas razones diferentes, pero lo considera enemigo. Solo ha tenido un defensor, el padre, yo no sé por qué decimos padre, el sacerdote, a lo mejor padre con razón, Federico Suárez Verdeguer, catedrático de Historia en la Universidad de Opus, la Universidad de Navarra, y que ha creado una escuela numerosa en cuanto a efectivos y en cuanto a recursos económicos, que ha pretendido revitalizar, reivindicar la figura de Fernando VII. Y decía Suárez, aquí lo que hay que hacer es publicar documentos de la época de Fernando VII, porque cuantos más documentos se conocen sobre Fernando VII, eso se lo estaba atribuyendo a él mismo, más lúcida queda la figura, de Fernando VII. Bueno, pues en mi opinión, yo he mirado los documentos que ha publicado la escuela del padre Suárez. He visto otros más que él no había publicado y, en mi opinión, cuantos más documentos salen sobre Fernando VII, peor queda la figura de Fernando VII. Eso es, por lo menos, lo que a mí me ha pasado. Creo, por tanto, que no tiene defensa este monarca. Esto lo dijo Carlos VII. Un rey sin defensa alguna. ¿Por qué me lanzo a hacer la biografía de un personaje tan poco, podríamos decir, simpático? Pues miren, diríamos la razón inmediata fue una conversación que tuve con Antonio López Lamadrid, o mejor conocido como Toni López en los medios de la Voz Divina catalana, que era, esta conversación la mantuve en el año, si no recuerdo mal, 2002 o 2003, después de haber publicado mi biografía sobre Manuel Godoy, que lo había publicado en Tusquets.
nos invitó a María Ángeles y a mí, Tony, a visitar la editorial, etcétera. Estuvimos comiendo en su casa, en fin, esas cosas. Y Tony me dijo, ¿qué estás escribiendo ahora? Naturalmente yo le dije que nada, porque acababa de sacar Godoy, y bastante tenía. Y me dijo, ¿por qué no escribes la biografía de Fernando VII? Oye, a mí en ese momento me pareció una... Bueno, bien, tú di lo que quieras, además te estás invitando a comentar, bien, vale, pero no te voy a replicar. Pero estuvimos hablando mucho. Y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, ¿tú te das cuenta que Fernando VII es igual que Franco? Dice, solo por esto sería interesante. Y esto no lo estoy diciendo a albur, estoy reproduciendo las palabras de Tony López. Esto ya sería interesante clarificar esta cuestión. Bueno, anduvimos ahí diciendo en qué se parecían Fernando VII y Franco, etcétera. Vimos que en unas cosas no se parecían, en otras bastante. Por ejemplo, hay una cosa que eran radicalmente diferentes. Fernando VII fue un hedonista y Franco ya sabéis lo que era. Pero al margen de esas cosas, en la forma de gobernar, etcétera, sí que existían muchos parangones y bueno, eso me llamó la atención. Luego ya reflexionando, claro, pensé, bueno, he hecho la biografía de Godoy, tengo mucha documentación sobre Fernando VII. Además, Godoy fue considerado por Fernando VII su gran enemigo. Hombre, el contraste es interesante. Si he visto las cosas desde un punto de vista, veámosla desde otro. No estaría mal hacer esto. Pero luego, reflexionando un poco, ya fui un poco más lejos y eso ya es lo que me dio lo que me decidió, lo que me dio la razón definitiva para abordar la biografía de Fernando VII. Antes, como ven, estoy haciendo confesiones. Antes de escribir lo de Godoy y tal, yo había hecho la tesis doctoral sobre la política religiosa de las Cortes de Cádiz. Y entonces, claro, me adentré en la época de las Cortes de Cádiz y constaté que en la Corte de Cádiz se había producido una efervescencia de ideas modernas, novedosas, impresionante. Que España en ese momento tenía una vitalidad, estoy hablando ideológica increíble, que estaba a la altura de lo que se decía en las Cortes de Cádiz, estaba a la altura de lo que se estaba planteando en Europa. Y no solamente en Europa, sino en la Europa más avanzada, léase Francia, también Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra siempre tenemos que decir que es lo mejor, no estoy tan convencido, pero también. Bueno, y sin embargo, yo terminé mi tesis doctoral diciendo que todo esto que hicieron las Cortes de Cádiz, pues fracasó porque en 1814 llega Fernando VII, acaba con la Constitución, cierra las Cortes y se termina este impulso revolucionario. Eso es tanto más importante cuanto que al entrar con Godoy y tal, me percato de que a finales del siglo XVIII, retrocedo un poco en el tiempo, a finales del siglo XVIII en España se están manejando las ideas que la ilustración más avanzada europea plantea. Aquí se conocen a los grandes autores de Europa. El profesor Mestre ya lo dijo hace tiempo. Se conocen. Aquí hay un movimiento científico de primer orden. Bueno, casualmente, un alicantino, Jorge Juan, muy bien estudiado recientemente por Charo Díez y Armando Alberola. A finales del siglo XVIII hay en España un grupo de científicos de primerísimo orden que además están organizados, están los ingenieros militares, etcétera, están los marinos y demás, o sea que hay organismos que permiten ese desarrollo. A finales del siglo XVIII se están planteando ideas educativas en la primera línea de Europa. Ahí está diversos proyectos, por ejemplo, por Rafa Fernández Sibén, etc. La idea de la escuela de Pestalozzi y demás.
quizás sería interesante adoptarlo en la actualidad. Muchas de las ideas pedagógicas de esta noche. Bueno, ¿cómo es que esta España tan vigorosa, mental, científica, ideológicamente, de final del siglo XVIII, que es cuando se da el desarrollo de la Ilustración más importante, no en el reinado de Carlos III, en mi opinión? Esta es una batalla que yo tengo con los modernistas. ¿Carlos III? No. ¿Carlos IV? Sí. Es cuando se desarrolla la Ilustración. Y el propio Enrique lo ha escrito en una síntesis que hizo sobre el reinado de Carlos IV. Lo has dicho tú también. Aunque, claro, los modernistas tienen tendencia a defender a Carlos III, yo lo sé. Una Europa así, una España así, claro, explica lo que sucede en las Cortes de Cádiz. Pero las Cortes de Cádiz se acabó. Porque en 1814 Fernando VII lo rompe. Hay un nuevo impulso revolucionario en 1820. El famoso levantamiento de Riego, Quiroga, Alfaguer, etcétera, en las cabezas de San Juan, y la imposición de nuevo, luego la vuelta al sistema constitucional, que va a durar 4 años en realidad, que sería el trienio, porque es desde el 1 de enero de 1820 hasta el 30 de septiembre de 1823, prácticamente 4 años. Y digo lo de 4 años porque es más tiempo del que se da y se hicieron muchas cosas. Y de nuevo en 1823 es Fernando VII el que acaba con este segundo impulso revolucionario. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace este tipo para que ocurra esto? ¿Por qué ocurre esto? Etcétera. La historia estructuralista, que ha estado vigente en nuestras escuelas, en nuestras universidades durante muchos años, los últimos decenios del siglo XX y buena parte del siglo que llevamos, el XXI, la escuela estructuralista pues, ha buscado explicaciones a esto de muy diversa manera. Usted ya lo sabe, ¿no? El predominio excesivo de la Iglesia, sí. La falta de burguesía, también. El sistema señorial, la mala distribución de la tierra en España, tal, también. La incapacidad de los gobernantes, etcétera, evidentemente. El agotamiento de la hacienda pública como consecuencia de las guerras y demás del final del siglo XVIII, por supuesto. La gran destrucción que se produce como consecuencia de la guerra de la independencia. Todos estos son elementos que efectivamente son factores que intervienen. Pero no se había puesto, en mi opinión, el acento en uno que a mí, pues en principio me explicaba muchas cosas, y era que siempre aparecía el nombre de Fernando VII rompiendo los impulsos revolucionarios. Y efectivamente, en 1814, Fernando VII inaugura una de las malas costumbres de la historia contemporánea española, que es el golpe de Estado. Otra similitud con Franco. Fernando VII practica el golpe de Estado en el motín de Aranjuez, en 1808. ¿Para qué? Para acabar con la política ilustrada de Godoy y Carlos IV. Para acabar con esa política. Naturalmente, acabar con esa política implica que él se pone en lugar del rey. Y lo hace. Eso fue un golpe de Estado con toda regla. Ya lo dijo hace siglos Artola y no le han hecho caso en esto. Esto no me lo he inventado yo, lo dijo Artola. Fernando VII perpetra un segundo golpe de Estado en 1814. ¿Para qué en esta ocasión? Para acabar con el primer impulso liberal revolucionario, las Cortes de Cádiz, barridas. E intenta, durante el trienio liberal, un nuevo golpe de Estado. Lo ensayó en julio de 1822. Lo que pasa es que ahí fracasó. Ahí los liberales sí que le hicieron frente y consiguieron abortar el golpe de Estado del rey. Pero el rey entonces recurrió a otro procedimiento, que fue la solicitud de ayuda a una potencia extranjera, no Alemania nazi ni la Italia de Mussolini, sino
a Francia vía Santa Alianza, y tienen aquí los 100.000 hijos de San Luis, y acaban con el segundo impulso revolucionario español. La responsabilidad de Fernando VII, el protagonismo de Fernando VII en todo esto me parece que es sustancial. Bueno, pues esto es lo que a mí me movió a estudiar la figura de Fernando VII. Y bueno, lo que les acabo de decir sobre todo esto, pues claro, lo que inicialmente me parecía que eran ideas así muy en el aire, muy nebulosas, etcétera, pues las he ido concretando, las he ido matizando, etcétera, a medida que he ido conociendo el personaje. ¿Y qué me sale? ¿Qué me sale? Aparte de lo que ha dicho Enrique ya, que ha dicho muchas cosas, pues yo me voy a limitar y con esto voy a terminar porque no quiero cansarlos más. ¿Qué me sale? Un personaje sumamente autoritario, que tiene un altísimo concepto de sí mismo, de su persona. Y esto es lo que hace precisamente que se preocupe mucho por su imagen. Fernando VII es un individuo, en este sentido, es un político moderno. No es un arcaizante, no. Es muy moderno. Se preocupa por difundir su imagen. Por los medios que entonces existen, los medios de comunicación disponibles en su época. Un individuo que tiene ese altísimo concepto de sí mismo, ese sentido de la autoridad que le induce a considerar la monarquía como patrimonio suyo. La monarquía es su patrimonio. Claro, ¿esto qué significa? Pues que el rey hace lo que quiera. ¿Que el rey hace lo que quiera en qué? En todo, incluyendo las cuestiones económicas. Los recursos económicos son del rey. Hay en el libro, no lo voy a extender, datos más que suficientes demostrando que en el momento de penuria y el momento en que se necesitaban capitales para empezar a desarrollar la industrialización en España, que algunos empresarios trataron de hacerlo, sobre todo en el sur, en Málaga, etc., Fernando VII decía, no, el dinero que venga para mí, y si sobra algo, para ustedes. Y el ministro López Ballesteros dice, no le puedo dar los 5 millones que me pide, y le da 2. Y entonces en una nota que escribe Fernando VII a su principal consejero mentor, que es Grijalva, le dice, Grijalva, dile a Ballesteros que conmigo no se juega, que he pedido 5 y no he recibido más que 2. De modo que avísame. Las cosas claras. Y con Fernando VII no se jugaba, porque el que jugaba con Fernando VII se estaba jugando la cabeza. O sea que eso no es ninguna tontería. Autoridad, pues, un individuo intransigente, no acepta la disidencia política y además al enemigo lo considera malo. Hace aquí un juicio moral. Buenos son los míos, malos son los otros. Juicio moral que ya sabéis que en política lo tremendamente peligroso que es esto. Esa intransigencia le lleva a no aceptar nada del enemigo. No hay transacción posible con Fernando VII. Luis XVIII en Francia, caído Napoleón, transige con determinadas, asume determinadas ideas de la época revolucionaria. Fernando VII, ninguna. Salvo las que le interesen a él. Las que le interesen a él para mantener su poder. Pero, por bien del Estado, política del Estado, nada. Intransigente total. Claro, ¿dónde conduce esto? Pues a la represión como forma de política, como forma de actuar. Al disidente se le reprime. Y cuando algunas veces andan ahí que si los jueces están dudando de si bueno, pero a este le ponemos la pena de muerte, no, ¿a qué? El caso, por ejemplo, del empecinado, Fernando VII manda una nota a uno de su camarilla, a Ugarte, y le dice, oye, pero además utilizaba este lenguaje, Ugarte, a ver si lo digo textualmente, lo del empecinado y Ballesteros está durando demasiado, ya es hora de que se les dé el pase. El pase ya se sabe lo que es. Un individuo, pues, y esta es otra de sus cualidades, cruel. Al enemigo hay que castigarlo hasta exterminarlo. Sin embargo,
como persona es tremendamente inseguro, muy influenciable por quienes le rodean y tremendamente desconfiado ante todo y ante todos. Un individuo muy hipócrita. Esto fue algo que Napoleón no aguantó de Fernando VII. Lo calificó de hipócrita con una dureza tal vez excesiva. Un individuo, sin embargo, muy minucioso en todos los órdenes. Se nota incluso en la letra, muy buena, tiene muy buena letra. Minucioso hasta el punto de examinar las cuentas y decirle a Grijalva: Grijalva, en la columna de la derecha hay una equivocación en la suma. El rey. Claro, estaba preocupándose por lo suyo, pero hasta ese extremo se preocupa, tan minucioso y tan preocupado por su imagen, que recopiló la documentación más importante sobre su reinado y sobre todo sobre los asuntos más graves y sobre su persona en una serie de, unas carpetas que se descubrieron a su muerte en su despacho en el Palacio Real de Madrid. Bueno, son 170 y tantas carpetas gruesas, más otros tantos legajos y papeles y libros y demás, que es lo que hoy se conoce como el archivo reservado de Fernando VII, y que es lo que nos está dando a los historiadores una mina documental para conocer la época. Bueno, todo eso lo había organizado el rey, y de su puño y letra había organizado las carpetas y titulando las papeles de tal, cartas de no sé quién, tal, de su puño y letra. Eso se constata. Un rey de estas características. Un rey obsesionado por el dinero. Sin embargo, voy a decir un notable fallo de... No he podido averiguar las cuentas que tenía en el extranjero. Parece ser que las tenía, pero no he podido averiguar. Lo que sí que he visto es, cuando muere, el inventario grueso tal, de todas las cosas que deja, y los 500 y pico millones de reales que le deja su mujer, la María Cristina de Borbón. Y un rey, como les decía al principio, hedonista. Le gusta la buena vida, es muy glotón, come mucho. Bueno, por cierto, en el libro aparece este retrato, es de 1800, parece ser que lo terminó José de Madrazo en torno a 1821-22. Bueno, pues en 1821 pesaba 103 kilos. Digo el dato, pero es verdad, porque es que casualmente en la báscula, en el Palacio Real, está el peso que se hace el rey, el día que se va a pesar el rey y tal, y eso, 103 kilos, glotón, aficionado naturalmente al sexo, que practica fuera del matrimonio abundantemente, aficionado a todo tipo de diversiones, fumador empedernido. Además le decía a su mujer: mira, no me digas nada sobre el fumar, porque es que si dejara de fumar me perjudicaría a la salud. Así que vengan, sois médicos, apuntaos esto, el rey tiene más razón que uno. En definitiva, un individuo que fue rey, ya ven, que practica sistemas modernos, pero en sentido contrario a lo que podríamos llamar el progreso, como los golpes de Estado, la represión indiscriminada, etc. Un individuo que controló personalmente, aquí su minuciosidad creo que tiene un punto explicativo, que controló personalmente el poder, que no, lo ha dicho Enrique y vuelvo a repetir, que no restableció la monarquía absoluta de los siglos anteriores, establece una nueva forma de monarquía que, como dijo un historiador norteamericano, Brian Hammett, es una monarquía no calificable, ni lo anterior ni lo posterior, y él dice, Hammett dice, es sui generis, es fernandina, el sistema fernandino. Luego hubo otro, Franco, que también practicó una dictadura un tanto sui generis,
Y los parangones son bastante notables. Y un rey, en definitiva, que yo creo que no habría que calificarlo de absoluto, aunque lo hago, sino más bien de tirano. Fernando VII fue un tirano. De la misma manera que los dictadores, Franco fue un tirano también. Y en este sentido lo que decía Toni López Lamadrid pues llevaba muchísima razón. Se notaba que era un buen editor, que tenía olfato, aparte que era muchísimo, tenía olfato y por eso editaba muy bien, y Tusquets es una gran editorial. Y vuelvo a agradecer a Fernando la hospitalidad en esta ocasión. Y a todos. Bueno, muchas gracias, Emilio, por tu exposición. Las dos exposiciones de la Enrique y Emilio dan gracias como siempre. Y ahora, mientras Emilio firma ejemplares de Kilo de Ser, nosotros nos tomaremos la copita de vino. Muchas
Estamos hablando con mi marido. Ya he saludado a mi